Jornada de hoy se han producido hechos repugnantes para cualquier humano. Hay que decirlo, que el ex canciller Héctor Timerman está en una situación terminal y que mucha gente tal vez no lo sabe. Ha estado internado en los últimos 2 años por varios meses en Estados Unidos, tratando de sobreponerse con un tratamiento exclusivo que para su cáncer hace en Estados Unidos. Pese a todo, Timerman se presentó cuando tuvo que hacerlo frente al juez federal Claudio Bonadío, quien le había negado la posibilidad meses anteriores, que Timerman había pedido por sus problemas de salud declarar, y Bonadío le negó esa posibilidad. Y pese a su delicado estado de salud, personalmente Timerman estuvo presente ante el juez federal Claudio Bonadío, que en esa casa de opositores que hizo sobre el final del 2017, pese a su estado de salud, le dio también la prisión preventiva que le complicó ahora este viaje programado para seguir tratando de superar en lo que pueda su mal estado de salud. Y anoche anticipábamos que el propio Timerman se había enterado en Ezeiza de la negación por parte de Estados Unidos por el tema de la prisión preventiva que le había dado el juez federal Claudio Bonadío. Pero esta noticia ha despertado en la Argentina, en esta Argentina que muchas veces lo he hablado con usted y lo hablo diariamente en mi programa en Radio 10 por la mañana, que me preocupa, como le preocupa a otros argentinos. Esta Argentina que está lamentablemente inundada en algunos sectores mediáticos, de Cambiemos, de odio y de revanchismo profundo, que son un impedimento para construir la república que nos han prometido. Y estos sectores que están con un odio y un revanchismo pocas veces vista en estos 34 años de democracia. Mire, desde el 83 a la fecha he podido vivir todos los procesos democráticos, estar muy cercanos de estos procesos democráticos y de los gobiernos en la Argentina. Y le puedo asegurar que de lo que he vivido personalmente, nunca se vivió este odio y revanchismo con el que pretenden construir un poder político en la actualidad. Ya a principios del 2016, el Papa Francisco le había dejado trascender a algunos argentinos que lo visitaban, que comenzaba a preocuparse por lo que en ese momento el Papa decía, temía que se vuelva a lo que había sido el 55 en la Argentina. Cuando escribían, viva el cáncer en las paredes de Buenos Aires. No faltó hoy que escriban eso, porque a través de Twitter, que es la cloaca por la cual despliegan muchos este odio y revanchismo, prácticamente estuvieron al borde de escribir eso, de mofarse del estado de salud de una persona, lo peor que puede hacer el ser humano. Voceros del gobierno, voceros del odio y del revanchismo, que alguien los tendrá que parar a tiempo. Hoy han quedado muy mal parados, porque fueron desmentidos, fueron desautorizados, quedaron en una posición ridícula y repudiable frente a una mayoría que no quiere esto. Y quedaron totalmente en forma marginal, porque hubo después una decisión de la justicia del juez federal Sergio Torres. Como yo digo, alguien en algún momento tendrá que poner racionalidad en esta justicia argentina que dispara sin pruebas, poner presos a personas, que cumplen órdenes políticas y que sin pruebas da prisiones preventivas a cualquiera. Bueno, hoy el juez Sergio Torres por lo menos tuvo un rapto de racionalidad y por condiciones humanitarias brindó la excarcelación
al ex canciller Timerman. Y la Cancillería argentina, por eso digo, ahora después vamos a ver el comunicado, que han quedado muy mal parados estos voceros del odio y de los rencores, de lo peor de la Argentina, porque hubo integrantes del gobierno, como el rabino Sergio Berman, que salieron a desautorizarlos y a hablar de la faz humana y humanitaria que tiene que prevalecer. Ahora fíjese, nuestro hashtag de hoy es sin piedad, porque este odio y este rencor los lleva a no tener ni piedad con una persona que si no se atiende se muere. ¿Quién se va a hacer cargo de la muerte de Timerman si no puede viajar a los Estados Unidos? Y este odio y este rencor también se ha visto en las últimas horas otra vez contra el Papa Francisco. Es increíble que el país del Papa esté produciendo campañas de difamación e injuria contra quien hoy, a nivel mundial, es uno de los líderes más respetados, que es el Papa Francisco. Pues bien, en la Argentina, por iniciativa, esto sí, de algunos integrantes del gobierno, disparan cada tanto campañas de difamación en contra del Papa. Y esto me consta por información propia que ya la semana pasada el Papa estaba muy fastidiado otra vez con el gobierno argentino por estas campañas que le estaban armando. Hoy mereció un durísimo documento. Pocas veces en estos últimos años la Conferencia Episcopal Argentina ha reaccionado en forma tan dura frente a estas campañas de difamación e injurias contra el sumo pontífice. Que son también, atención, después vamos a leer, una advertencia para dueños de medios que están sumándose a esta campaña contra el Papa y también contra funcionarios de este gobierno que promueven esas campañas. Entonces, han ido sin piedad contra una persona que se puede morir en cualquier momento y contra la máxima autoridad de la Iglesia y una de las personas hoy más respetables a nivel mundial. Este odio, este sentimiento de revancha que anida en sectores mediáticos y de Cambiemos, que deben comprender de una vez por todas que no se puede construir una república, no se puede construir un proyecto político basado en odios, revanchas y rencores, porque generan condiciones que se van a volver en algún momento en contra, que pueden llegar a generar episodios no deseados para la vida institucional de la República Argentina. La verdad que aprovechando que medio gobierno está de vacaciones, deberían reflexionar sobre esto que está pasando hoy y parar un poco la mano de alimentar a sus provocadores con tanto odio y con tanto rencor. Primer tema para esta noche, la campaña salvaje contra Timerman. Dividen a los argentinos el duro comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina. Y además, lo insólito de hoy, 236.000 pesos quieren pagar por una palmera para poner en el patio de las palmeras. Insólito. Mientras el gobierno quiere austeridad y echa empleados públicos, quieren pagar por una palmera 236.000 pesos el secretario general de la presidencia, que ha hecho una licitación de una empresa que por el momento, esta mañana en Radio 10 nos quisimos comunicar, los teléfonos que dan no aparecen, no corresponden a abonado en servicio, no están inscriptos, así que vaya a saber de dónde es. Pero fíjese, para sumar, vamos a ir a esto que decíamos, estos profetas del odio y del rencor que hoy quedaron después muy mal parados realmente. Fíjese,
este pseudo intelectual que quiere ser periodista, provocador en las redes sociales, que adscribe al programa de Cambiemos, Federico Andajasi. La barbaridad que escribió en Twitter. A Timerman le revocaron la visa de USA y lo bajaron del avión. Todo no se puede. O tenés propiedades en New York y te querés ir a tratar allá, o sos pro-iraní y chavista. Que pruebe con la medicina venezolana o iraní. Tremendo, realmente. Tremendo, jugando con la salud de una persona. Federico Andajasi se la quiere dar de intelectual y de periodista. Tendría que merecer hoy el repudio de la sociedad argentina por escribir estas barbaridades en la cloaca que para muchos representa Twitter. Y después, un provocador profesional que llega a diputado nacional porque es un provocador profesional, por eso lo pusieron en la lista, el diputado nacional Fernando Iglesias, que con ironía continúa la campaña internacional del criptosionismo americano, macrigatos sabios, de Sion, ña, adscribiendo al artículo Infobae que negaban el ingreso al país, mofándose de eso. Le sobran los recursos y las opciones para recibir un tratamiento adecuado a Timerman en Argentina y en el resto del mundo. Que haya elegido los Estados Unidos no es más que otra muestra de su perpetua contradicción. Burlándose. ¿Qué sabe él de los tratamientos que le están haciendo y por qué elige Estados Unidos? Mofándose de la salud de una persona, diputado nacional de Cambiemos. El nacionalismo populista está a favor de la medicina cubana hasta que les toca tratarse a ellos y a favor de la soberanía nacional absoluta, excepto cuando se la aplican a ellos. Ellos son ciudadanos del mundo con derechos universales. Vos, un súbdito nacional de sus delirios. Increíble. Si esto no es alimentar odio y rencor por estos representantes de Cambiemos, ¿dónde está el odio y el rencor? Por eso decimos, a alguien les tiene que parar la mano, porque uno va a pensar, si no, que están siendo amparados por el gobierno y no queremos pensar que esas campañas vengan desde alguna mente del gobierno nacional. Reaccionando también a esto, hubo mucha reacción hoy, hubo mucha reacción, pero el actor Pablo Echarri dijo, por ejemplo, a través de las redes sociales: celebro fervorosamente el hecho de estar en la vereda de enfrente de estos tres tristes profetas del odio. Fer Iglesias, Edu Feiokey, Andajasi. Indignan. Además, Jorge Elbaum, que esta noche va a estar acompañándonos, al negarle la visa a Timerman lo condenan a muerte. Macri y Bonadío son sus verdugos. Todo se paga. Jorge Elbaum. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, realmente indignado con la presentación, choqueado. Nosotros con el llamamiento argentino judío estuvimos el lunes en la prisión de Timerman, un día antes que supuestamente tuviese que viajar, en un estado de salud realmente de mucha gravedad. Efectivamente, un poco para explicarle a estos profetas del odio que el protocolo que está llevando a cabo hace ya 2 años Héctor Timerman contra su cáncer de páncreas es específico y tiene una posible cura, y no sabemos realmente si la tiene totalmente, en ese establecimiento con el cual está desarrollando esa terapia. Realmente escuchar este tipo de cosas nos genera un dolor terrible, pero hay que ser muy fríos para pensar y darnos cuenta que es coherente con los políticos. Es decir, estos señores son voceros no solo del odio, sino de una política. De alguna manera expresan claramente la represión en las manifestaciones, expresan también la prisión a Milagro Sala, expresan lo que sucedió anteayer, que entraron en el estudio de Elizabeth Pérez Alcorta, una abogada de Milagro Sala. Es decir, hay una coherencia, y estos señores son los voceros de una política económica que de alguna manera tiene su expresión más vulgar en estas
provocaciones y en estos insultos a una persona que está enferma. Ahora vamos a seguir con Jorge Elman y también se suma Leandro Santoro. En un ratito también va a estar el padre Jorge Westergel, que es vocero del episcopado argentino, para hablar de este durísimo documento que la Iglesia sacó hoy en defensa del Papa Francisco en un momento de máxima tensión con el gobierno argentino. Nuestro colega Jorge Asís también opinó esta tarde sobre esta campaña salvaje contra Timerman. Caso Timerman, el macrismo se degrada innecesariamente por la desdichada sobreactuación de sus defensores menos racionales. Tiene mucha razón con lo que escribió Jorge Asís en este tuit. Por suerte hoy hubo voces racionales que pusieron y empezaron a parar la irracionalidad de estos voceros y de estos profetas del odio, como la del rabino Sergio Berman, que esta mañana hablaba con nosotros en Radio 10 y paró un poco esta locura. Esto decía: en la situación que Héctor se encuentra, nosotros necesitamos que él pueda recibir los tratamientos y la asistencia que merece y que le corresponde, en una situación muy difícil para él y para toda su familia. Por lo tanto, una cosa es los temas que la política, la justicia y las instituciones tienen que hacer, y otra cosa es la dignidad y la sensibilidad humana de una persona que, estando enferma, tiene que recibir toda la asistencia en el lugar donde mejor lo puedan atender. Por lo tanto, lamentamos este episodio y esperemos realmente que pueda ser tratado como corresponde y pueda curarse y sanar. Bueno, una opinión racional en el medio de tantas voces que las marcábamos de odio, y también la Cancillería argentina, a través de su canciller, que esta tarde sacó un comunicado donde indica: gestión del gobierno argentino por el ex canciller Héctor Timerman. El gobierno argentino, ante una solicitud de carácter humanitario presentado hoy por los abogados del ex canciller Héctor Timerman, intervendrá ante la Embajada de los Estados Unidos para obtener la concesión de un nuevo visado que permita al exfuncionario viajar a ese país para continuar con su tratamiento médico. Sabemos que en este momento incluso el Departamento de Estado norteamericano está reviendo su postura. Lo que hoy nos comentaba nuestro colega Andy Judd, que es un periodista argentino que está desde hace muchos años acreditado en la Casa Blanca, que aparentemente en los papeles del Departamento de Estado norteamericano no figuraba el permiso, la autorización de la justicia argentina para este viaje, y lo tenían con la situación anterior. Por lo que se estaría reviendo por estas horas. Tal vez en el transcurso de este programa podamos tener alguna novedad. Muy bien, también le comentaba en esto que nos puede acompañar con el hashtag Sin Piedad, no han tenido piedad con el ex canciller Timerman, no tienen piedad con el sumo pontífice, con la máxima autoridad de la Iglesia, un papa argentino, hoy por hoy una de las personalidades a nivel mundial, que es escuchada por todos los líderes del mundo, menos en la Argentina. Acá en la Argentina le arman permanentemente operaciones de prensa. Se los vengo contando, en más de una oportunidad se lo he contado acá, con buena información, de la indignación que al Papa le producen. Y sé perfectamente que la semana pasada el Papa Francisco estaba muy fastidiado por las expresiones que nuevamente comenzaban a surgir, molestos tal vez mucho, porque el Papa, en su visita a Chile, se va a reunir con los integrantes de la comunidad mapuche, como lo hace cada vez que visita un país. Cuando estuvo en Bolivia, el Papa les pidió perdón por la conquista a los que ocupan la tierra desde hace tantos siglos. En Perú va a estar con los verdaderos dueños de la tierra. Y en Chile se va a reunir con la comunidad mapuche. No se va a reunir con el RAM, se va a reunir con los integrantes de la comunidad mapuche. Claro, muchos se molestan en la Argentina porque han lanzado esta campaña contra los mapuches, que son todos subversivos y merecen, pareciera, la pena de muerte para algunos. Entonces parece que están ofendidos. Y la verdad que es penoso y lamentable cómo desde algunos medios también se alimenta esta campaña que hacen, en este caso sí, voceros del gobierno, funcionarios del gobierno que no lo quieren al Papa y que alimentan esta campaña de difamación, que mereció por primera vez
en los últimos tiempos un durísimo documento de la Conferencia Episcopal Argentina, con un llamado de atención a estos medios, a estos colegas periodistas que están lanzando, que en sus partes principales dice lo siguiente: gran parte de los medios de comunicación han identificado al Papa con determinadas figuras políticas o sociales. Algunos de ellos han sido claros, afirmando que no representan ni pretenden representar al Papa ni a la Iglesia. Sin embargo, esta constante asociación ha generado muchas confusiones y justificado lamentables tergiversaciones de su figura y sus palabras, que llegan incluso a la injuria y la difamación. Pocas veces la Iglesia ha utilizado en documentos oficiales las palabras injuria y la difamación contra el Papa. Contra el Papa. Esto es la gravedad que la Iglesia Católica le está dando a estas campañas contra el Papa. Dice más: nadie ha hablado ni puede hablar en nombre del Papa. Su aporte a la realidad de nuestro país hay que encontrarlo en su abundante magisterio y en sus actitudes como pastor, no en interpretaciones tendenciosas y parciales que solo agrandan la división entre los argentinos. Deseamos ardientemente que el Papa Francisco sea valorado y escuchado como él se merece y como nos lo merecemos todos los argentinos. Enseguida vamos a estar conversando, les reitero, con el padre Jorge Westergel, que es vocero del episcopado, que vamos a ampliar este tema, pero esto también surge, esta respuesta del episcopado, porque ayer, a través de un canal colega y de un programa, se estaba ventilando y vendiendo que iban a tratar, y lo ponían a Juan Grabois, este dirigente sindical, que es recibido por el Papa como muchos otros dirigentes sindicales de la Argentina, con los que el Papa, con los sectores sociales, tiene un acercamiento, por supuesto. Pero eso no significa que Juan Grabois, ni pretende él, ni el Papa lo ha designado como vocero. Entonces, ayer, desde un programa de televisión, vendían desde temprano que se iban a ocupar de Juan Grabois como el vocero del Papa, y atacaban, y vienen atacando desde hace varias semanas, desde este mismo medio, a Juan Grabois, queriendo atacar indirectamente al Papa. Ayer justamente Juan Grabois ponía esto en Twitter: estimados Diego Leuco y Alfredo Leuco, ¿no es cobarde hablar de alguien a sus espaldas cuando tiene la posibilidad de discutir cara a cara? Espero su llamada para debatir públicamente en el programa de hoy. Ayer vendían el soldado del Papa y Cristina Fernández de Kirchner, el sindicalista vocero de Francisco, y acusa al gobierno de promover la violencia. ¿Es Juan Grabois funcional a las iniciativas K? Esto y lo de Grabois merece hoy la respuesta del episcopado argentino. Esto es lo que merece hoy esta dura respuesta del episcopado argentino a estos periodistas y a estos medios de comunicación que están permanentemente en la campaña de difamación contra el Papa Francisco. Bien, otro tema. Hoy fueron denunciados parte de la familia Macri por lo que hemos venido indicando, los negocios de la familia, y esta noticia que el domingo publicó Perfil, donde la familia presidencial ganó 45 millones de dólares comprando una licitación de parques eólicos que ya estaban adjudicados a una firma española y que después vendió, y produciendo una ganancia de 45 millones. La denuncia la presentaron los diputados Tailade y Martín Doñate, y en una parte, formulan denuncias, ¿no? Rodolfo Tailade, Martín Doñate, diputados nacionales del Bloque Frente para la Victoria, PJ, presentan: funcionarios del gobierno nacional favorecieron de manera ilegal
a distintas sociedades vinculadas al grupo económico de la familia del presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, en negocios vinculados a concesiones de parques eólicos por los que obtuvieron ganancias por casi 50 millones de dólares en pocos meses. Antes hacen cuenta de la denuncia presentada por el diario Perfil, ¿no? La trama descrita no parece ofrecer dudas sobre la pertinencia de la denuncia, es decir, estamos ante la posible comisión de delitos como tráfico de influencias, negociaciones incompatibles, uso de información privilegiada, que fueron el marco fáctico sobre el cual se edificó un negocio multimillonario e ilegal que favoreció a la familia presidencial. Esta es la denuncia. La Oficina Anticorrupción nada ha dicho sobre esto, obviamente, que una justicia independiente tendrá que investigar. Usted fíjese que esto se suma a lo que en febrero del 2016 fue la venta de las acciones de una eléctrica que tenía la familia presidencial y que la vendieron después del tarifazo eléctrico de ese año. Que esto también tiene relación con lo del correo y la plata que la familia presidencial le debe al Estado argentino por los cánones que no pagaron del correo. Y recientemente, como lo denunció aquí, lo contó Alejandro Berkovich, cuando se aumenta el peaje de las autopistas panamericanas, de Ausol, donde la familia presidencial tiene negocios. Entonces, es una serie de conjuntos realmente que no va con la ética, que bien tienen que ser analizados como incompatibles con el cargo que el presidente Mauricio Macri está ejerciendo nada más y nada menos que como presidente de la Nación. La diputada nacional Margarita Stolbizer, bueno, parece ocuparse de este tema también y dice: y si le piden a los parientes que por unos años dejen de hacer negocios con el Estado, los anteriores eran torpes y se creían eternos. Estos son preparados y con buenos modales, pero los negocios siguen. Sin defensor del pueblo ni oficina anticorrupción independiente sigue el baile. Sería bueno que Stolbizer también se sume, ya que es una presentadora, una denunciadora serial, a esta denuncia, ya que está tan obstinada con presentar denuncias, que también lo haga frente a estos posibles hechos de corrupción, ¿no? Muy bien, y vamos a lo último, a lo insólito del día de hoy. Esta palmera que el gobierno, a través de la Secretaría General de la Presidencia, quiere comprar por 236.000 pesos. La verdad que es reírse, es reírse. Hoy fíjese que estuvimos toda la mañana en Radio 10 con este tema, dimos con la empresa, es una empresa de Corrientes a la que van a comprar, que ha puesto estas palmeras en distintos lugares. Esta es el llamado a licitación. Se presentó una sola firma en el 28 de diciembre y ahí está el precio total. Es una palmera Bucay Yatay con destino a la Casa de Gobierno. Está el nombre y la razón social de donde lo van a comprar. 235.950 pesos cuesta la palmerita. Ahí está, 235.950 pesos cuesta la palmerita, que se secó en el 2016 porque parece que no la regaron bien en la Casa Rosada. El año pasado se secó. Bueno, ahora, la verdad que mientras el gobierno quiere presentar un plan de austeridad, mire, nosotros buscamos hoy el Mercado Libre y encontramos esta palmera añosa de más de 10 metros, viene bárbaro, es de la misma especie que quieren, Yatay, 15.000 pesos y además la pueden pagar en 12 cuotas. Mirá, le estamos solucionando la vida al secretario general de la Presidencia. Le conseguimos, palmera añosa, más de 10 metros, da con los cánones para el patio de las palmeras, 15.000 pesos y paga en 12 cuotas. Le sale barato al Estado y está dentro de los cánones del plan de austeridad que el gobierno está presentando y que quiere. ¿Qué más? Le estamos dando una idea bárbara. Bueno, además de esto hay que sumar
que están remodelando el subsuelo de La Rosada por 235 millones de pesos, modernización de la flota de carritos de golf de la Quinta Presidencial por 1,5 millones, y ahora 236.000 pesos por una palmera. Le digo, con lo que van a pagar por una, 236.000, con las que compran en el Mercado Libre, se pueden hacer un mini palmar ahí en la parte trasera de la Casa Rosada. Le estamos dando esa idea y todo. Bueno, 21 y 27 estamos ya en contacto con el padre Jorge Westergel, vocero del Episcopado Argentino. Padre, buenas noches, un gusto saludarlo, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, gracias. Y la verdad que desde hace mucho tiempo que uno está preocupado, lo decía anteriormente, estábamos hablando de una de las personas que en estos momentos es más admirada en el mundo, respetada por los líderes del mundo, y en la Argentina cada tanto le inician campañas de difamación, de calumnia, como bien dice hoy el comunicado del episcopado, ¿no? Y daría la impresión como que ustedes dicen, bueno, basta, llegó el punto en que hay que salir a defenderlo al Papa, ¿no? Sí, sobre todo poner las cosas claras con respecto a que pongamos atención en lo que realmente importa, que es lo que el Papa dice y lo que el Papa aporta en su palabra, en sus gestos, en sus documentos, y dejemos de mirar todas las pavadas sobre las cuales tantas veces nos detenemos, y que dejemos de escuchar a mucha gente que se atribuye el hablar en nombre del Papa como si fueran voceros suyos. El Papa no tiene en Argentina ningún vocero. El único vocero del Papa es el vocero del Vaticano, el vocero oficial de la Sala Estampa. Aquí la conferencia episcopal es la presencia de la Iglesia en Argentina, no hay voceros del Papa, ¿no? Ahora, ustedes hablan ahí hoy, los obispos, de injuria y de difamación. Dos palabras muy duras, ¿no? Sí, es que cuando se empieza a hablar de esa manera y se empiezan a manejar términos y se suponen intenciones y se le adjudican al Papa determinadas posturas, en realidad se está jugando con algo, para decirlo así, con lo que no se juega. El Papa es el Papa y creo, como dice también el comunicado, que él se merece otro trato y nosotros nos merecemos otro trato. Nos merecemos que nos presenten lo interesante, lo lindo, lo rico de la figura del Papa, que por otra parte en todo el mundo se ve y es valorado, y bueno, eso es lo que queremos que podamos disfrutar también los argentinos. ¿Ustedes creen, padre, que porque ha comenzado en los últimos días, ayer incluso recién lo mostrábamos, un programa de televisión que hablaba de Juan Grabois como el vocero del Papa, la persona que habla del Papa, ¿no? Y lo ponían a él como, pero atacándolo directamente al Papa Francisco. ¿Ustedes creen que este viaje que el Papa va a hacer a Chile y que se va a reunir con la comunidad mapuche ha despertado esta nueva campaña en su contra? La verdad es que no sabemos de dónde viene la campaña y no queremos hacer especulaciones. Lo que vemos es el resultado. El resultado es que se está utilizando la figura del Papa a criterio nuestro mal. Eso empobrece la presencia del Papa en nuestro país. El Papa tiene muchas cosas muy buenas y muchas riquezas para aportarnos, y más que ponernos a especular sobre quién y por qué, no vale la pena. Lo importante es que eso se termine y que seamos capaces de encauzar la relación con el Papa de otra manera, ¿no? Que por lo visto no está buena la relación, no está bien la relación entre el gobierno argentino, y que pareciera que el gobierno argentino tampoco hace demasiados esfuerzos para enderezar la relación con el Papa, porque sabemos que muchas veces ustedes hablan hoy a los medios de comunicación, que me parece muy bien, muy concreto, porque también desde algunos medios se hacen estas campañas, que sabemos que al menos los que estamos en este métier son los que reciben información del gobierno. Digo, ¿también es un tiro por elevación al gobierno? Yo no quisiera llegar a una acusación directamente al gobierno porque achicamos de vuelta el tema.
El tema es que todos tomemos conciencia, el gobierno, los periodistas, la gente, todos tomemos conciencia de que tenemos un argentino en el lugar más importante del mundo, no lo estamos aprovechando, tiene una enseñanza extraordinaria que en todas partes es valorada y nosotros nos estamos peleando por esas pavadas. Entonces, la invitación es no tanto a buscar responsables, sino a cambiar de actitud. Todos, periodistas, políticos, dirigentes, no dirigentes, es una pena realmente. Y por otra parte, y esto también lo dicen los obispos en la declaración, la inmensa mayoría del pueblo argentino está totalmente ajena a esto. Es verdad. El Papa tiene una imagen positiva del 90%. Esto es una cosa que se engendra en determinados círculos minúsculos, exacto, pero que tienen un poder enorme a través de los medios. Claro, exactamente, con Entonces, poder. Creo que es el pueblo argentino, que tiene una enorme valoración del Papa, también merece que se lo respete y que quienes tienen el poder de difundir las cosas y de llegar a todos los rincones y de utilizar medios y de utilizar todos los recursos que tienen, bueno, un poco de respeto, no solamente por la figura del Papa, porque yo no creo que el Papa necesite que lo defiendan. Creo que es un poco de respeto por el pueblo argentino, que lo venera, que le importa mucho, que está esperando el día que venga. Claro. Eso es que lo es que un hay que pueblo de respetar. fe, Jorge. Es un pueblo creyente, un pueblo muy respetuoso, un pueblo, el argentino, en donde todas las confesiones religiosas se sienten cómodas y respetadas. Hay pocos lugares en el mundo en donde todas las confesiones religiosas se sienten como se sienten en Argentina. Todos esos son valores extraordinarios que en buena medida se han difundido a través de las inmigraciones, de toda la historia de nuestro país, pero de mucho trabajo que ha hecho la Iglesia también en nuestro país para que esto se haga realidad, y hay que aprovecharlo y dejarnos de que un pequeño grupito esté dificultando el que los argentinos disfrutemos del Papa y aprendamos del Papa, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ahora, Jorge, la verdad que esto, y le pido, conociéndolo como lo conozco desde hace muchos años, y el programa de hoy nosotros lo estamos transitando, el hashtag es sin piedad, porque no tienen piedad en atacar y difamar y calumniar al Papa. Pero hoy se ha vivido algo tremendo en este marco de mucho odio y revanchismo que anida en distintos sectores de la sociedad argentina, que es lo que ha pasado con el caso del ex canciller Timerman, ¿no? Que está con una enfermedad terminal y que han salido a mofarse de esa enfermedad. Uno dice un gesto humano que frente a la enfermedad, frente a una persona, bueno, cualquier hijo con buena leche, como se dice habitualmente, tiende una mano. Hoy han salido a mofarse, a reírse, a desearle el mal. ¿Qué nos está pasando como sociedad para que esto ocurra? Es muy grave, es muy lamentable, viene de hace bastante tiempo, pero también ahí te repetiría que son determinados círculos y determinadas personas o grupos con intereses. La inmensa mayoría del pueblo argentino es respetuoso y no cae en esas trampas. Creo que lo que está pasando exige un replanteo a la dirigencia. Cuando decimos los argentinos en general, metemos a todos en la misma bolsa y no todos los argentinos somos así. Los millones de argentinos que mañana se van a levantar a las 5 de la mañana, se van a tomar un tren, se van a ir a laburar y van a volver a las 9 de la noche a su casa, no están en esas cosas. Y nosotros tenemos que estar atentos a esa gente. Jorge, un abrazo como siempre, muy amable y gracias por estas reflexiones. Y la verdad que acompañamos y suscribimos, muy necesario creo que es este comunicado que hoy ha sacado la Conferencia Episcopal Argentina, que ha llegado en un momento muy oportuno, porque realmente, bueno, el Papa y la figura de Francisco no se merece de ninguna manera estos ataques y estas difamaciones, realmente. Así que me parece muy oportuno y gracias y el fuerte abrazo como siempre, ¿eh?
Muchas gracias para vos, Gustavo. Un abrazo, un gusto estar en tu programa. Gracias, gracias. El padre Jorge Westergel, bueno, es vocero del episcopado con palabras muy precisas. Bueno, estamos con Leandro Santoro y con Jorge Elbaum, ¿no? Para analizar, digo, ¿qué nos está pasando como sociedad? Este odio, este revanchismo hoy exacerbado contra el Papa, contra Timerman, deseándole por poco, yo decía recién, ¿no? No tienen que escribirlo, lo dijeron hoy, viva el cáncer en las redes sociales, ¿no? En la cloaca de Twitter. Yo no sé cuál es la política económica de este gobierno, no la termino de entender, no sé cuál es la política industrial, no sé cuál es la política de seguridad, pero que tienen política comunicacional, gato la tienen. Esto es un dispositivo. Ellos trabajan sobre la lógica de la hiperpolarización de la sociedad y lo hacen a partir de un eje simbólico ilusionario. Ellos necesitan construir un enemigo interno para cohesionar a su base electoral y para dividir lo que tienen enfrente. Esto es evidente. Como no tienen hasta ahora logros económicos y sociales para mostrar, necesitan construir gobernabilidad sobre la base de estas dinámicas, que es la dinámica del conflicto. Ellos decían antes, el gobierno de Cristina polarizaba, y es cierto, Cristina polarizaba pero a partir de un eje político-económico, la 125, la ley de medios, la nacionalización de las AFJP. Ahí la polarización tenía que ver con la necesidad de construir desde el antagonismo poder social, anabolizar las políticas públicas para poder confrontar contra las corporaciones en el marco de un proceso distributivo progresivo. Estos tipos han montado un proyecto económico que tiene como su principal eje la política distributiva pero regresiva. Y como eso es indecible en la democracia, vos no le puedes decir a la gente, mira, acompáñame que te voy a sacar la plata de la jubilación, acompáñame que te voy a bajar los salarios, acompáñame que te voy a quitar todos los derechos. Le dicen, acompáñame porque enfrente tengo un enemigo muy poderoso. Entonces ahí empiezan con el tema del RAM y los mapuches, ahí empiezan con el fantasma de la violencia política, ahí empiezan también con la estigmatización, somos todos corruptos los opositores. Y esto, gato, no es una cosa al azar, esto vos te ocupaste durante muchos meses del caso de Santiago Maldonado. Es exactamente lo mismo que hicieron. Exactamente. Acá hay un patrón. Santiago Maldonado primero era un hippie, después fue un terrorista, después, bueno, las barbaridades que dijo Carrió, ¿no? Diciendo que podía estar en Chile, que estaba congelado como Walt Disney. Obviamente esto lo hacen en el marco de una insensibilidad muy fuerte. A mí, la verdad, me da mucha pena, ¿sabés qué? Que sectores democráticos, como por ejemplo los que provienen de la Unión Cívica Radical, no rompan después de esta dinámica, ¿viste? Están acompañando con el silencio. Acompañan con el Es silencio. muy penoso eso. Jorge, vos hablabas recién de que habías estado con Timerman. ¿Cómo se encuentra? El lunes está en una situación muy complicada de salud. Yo obviamente pedí autorización para hablar del tema a él, hablé directamente con él. Estuvimos el lunes en una visita del Llamamiento Argentino Judío en su casa, que es su prisión. El martes, o sea, ayer iba a salir y se encontró en Ezeiza. Efectivamente, ahí hay un dispositivo de pinzas que es coherente con lo que decían recién acá, de el gobierno argentino y el Departamento de Estado. Esto no se hace, en política no hay ingenuidad. Evidentemente, si esperaron a que llegue al aeropuerto para decirle que no podía viajar, todo esto de alguna manera se lo hicieron a propósito a una persona que está en una situación grave, peleando contra una enfermedad. Realmente, hay que decirlo, no hay que tenerle miedo, con una enfermedad terminal, la está peleando con mucha dignidad. Contra el cáncer. Con mucha dignidad, con cáncer del hígado, la está peleando con mucha dignidad, y efectivamente el nivel de insensibilidad que queda expresado en estos provocadores, pero que de alguna manera dicen lo que Macri piensa, porque esto es lo que hay que decir. Lo que decía recién el vocero del episcopado, esa minoría, que efectivamente son una minoría, la minoría del odio, que intenta radiar un mecanismo de polarización, como se decía recién, para, digamos, de alguna manera lograr que aquellos que tenían ciertos privilegios sigan teniéndolos. Este es el tema de fondo. El tema de fondo es una sociedad que está partida entre una minoría que en el mejor de los casos en las últimas elecciones sacó el 42% de los votos, no sacó el 54%, sacó el 42% de los votos. Esa minoría intenta llegar a ser una mayoría, sobre todo tratando de generar en el otro, en Héctor Timerman, una persona que está enferma, en los abogados que defienden a Milagros Sala, como Elizabeth Gómez Alcorta, en Milagros Sala, en los reprimidos. Y me da gracia, y con esto termino, que el rabino Berman dice eso en el mismo momento que echa 40
trabajadores del Ministerio de Medio Ambiente rodeándolo con fuerza de seguridad. Es un caradura. La misma persona que dice que Héctor Timerman tiene que tener derecho a curar es el tipo que pone a 50 familias en la calle, en una situación, en un momento de la Argentina donde es muy difícil conseguir laburo, y es la misma persona que echa a la gente. Ahora, Jorge, me parece más grave, hoy aclaró igual Rabino Berman que no son 50, que son 20 personas que están revisando los contratos, pero digo, me parece mucho más grave que un diputado nacional que fue puesto ahí por provocador, como Fernando Iglesias. Ahí sí, realmente, está representando un pensamiento. Ahí hay que preocuparse, igual, porque ahí sí está representando un pensamiento de la fuerza que lo llevó por eso. Porque que Berman es partícipe de esa fuerza. ¿Cómo? Que Berman es partícipe de esa fuerza. Sí, y pero Berman se salió a desmarcar pero también. no hay que ser ingenuo. Bueno, tampoco Gato. podemos poner a todos en la misma bolsa. Me parece que hoy Berman salió con un discurso racional a desmarcarse y a decir las cosas que cualquier ser humano puede pensar. Desde la espiritualidad, pero la verdad... Bueno, a ver, está bien. Gustavo, vamos... No ataquemos también a los que están diciendo algo racional y coherente. El Los gobierno que no han tiene dicho funcionarios... cosas racionales y coherentes han sido Andajasi, que es tremendo lo que dice, o Fernando Iglesias, pero porque eso sí representa un pensamiento. Pero analicémoslo políticamente, ¿no? Porque es cierto, el gobierno tiene funcionarios razonables, Frigerio, tiene un montón de tipos que hablan y vos podés no coincidir, pero son racionales. Ahora, lo que tan cierto como eso es que hay una política. O sea, porque si uno encuentra un patrón, dice, bueno, no estamos pero frente a un claro, bueno, está entonces, claro. ¿a qué voy? Pero Acá... es bueno que algunos marquen por lo menos. Lo que pasa es que lo que está gobernando hoy en la Argentina no es un partido político, es un bloque de poder. Entonces los medios de comunicación, o por lo menos los medios en el caso del Papa. Bueno, exactamente. En el caso del Papa se ve eso que vos decís, porque en el caso del Papa actúan en forma paralela. Los funcionarios del gobierno que están enfrentados al Papa les dan instrucciones a los periodistas. ¿Por qué están enfrentados? Porque el Papa defiende una posición de estar con los menos privilegiados, y este gobierno de alguna manera ha tomado posición por lo más rico, por los poderosos, y ese es el enfrentamiento. Por los valores, pero a ver, no, ¿cómo? ¿Y sabés por qué también, Jorge? Porque esto hay que decirlo, porque lo conozco muy bien, porque sectores, cuando Bergoglio llega al papado, los sectores más duros de la oposición al gobierno anterior, que querían que termine el mandato antes, pensaban que Bergoglio iba a ser el jefe de la oposición argentina en el Vaticano, y Bergoglio dio muestras de compromiso democrático y sostuvo la transición democrática en la Argentina. Y no le perdonan eso, hay que decirlo con todas las letras. No le perdonan eso, que sostuvo la transición democrática en la República Argentina frente a aquellos que querían voltear al gobierno anterior. Bueno, y además, Gato, yo creo que hay que encuadrar también esto dentro de una política regional. O sea, hay un reverdecer del neoliberalismo en América Latina, el Papa tiene un discurso social muy fuerte que condena la codicia, que va condena contra la el concentración. neoliberalismo. Bueno, entonces, lo que no se puede, y esto yo creo, vos recién ponías el tema de las palmeras, los carritos, yo entiendo que es gracioso los gastos tilingos de este gobierno, ¿no es cierto?, en el marco de lo que dice. No es gracioso, es preocupante cuando están despidiendo gente del Estado. Bueno, ese es el punto. El tema es, yo creo que un sector de la prensa también aprovecha esta situación para limpiarse la imagen, decir nosotros en realidad somos independientes, y no discute lo central. Lo central es que en la Argentina nosotros estamos en un proceso, está bien, pero estamos en un proceso acelerado de transferencia de ingresos de los sectores populares a los sectores más concentrados. Eso lo estamos haciendo en democracia. Y la verdad es que el modelo económico y social que se está llevando adelante deviene naturalmente en una sociedad más desigual, más violenta, más agresiva, y el Papa lo ve. Por eso para mí es muy importante entender quién está gobernando. Acá gobierna un bloque de poder. Hay un sector de la política, cambiemos la Unión Cívica Radical, están los grupos económicos, están los grupos mediáticos, los sectores de inteligencia y el Poder Judicial. Esto es lo que gobierna, porque todo está articulado y se concentra en una lógica de pinza. Vos fíjate, las acusaciones, por ejemplo, cada vez que hay acusaciones judiciales, también obviamente hay soporte legislativo, hay soporte político, hay soporte mediático, los medios de comunicación terminan tomando información de los servicios de inteligencia. Esto funciona como un bloque de poder, Gato, y tiene un único objetivo, que es chilenizar a la sociedad argentina, domesticar al peronismo, destruir a la CGT, fracturar a la CGT, garantizar que se puedan bajar los salarios, que se pueda bajar el gasto público para poder bajar impuestos, en estabilidad democrática. Leandro, yo en algo no estoy de acuerdo con vos, porque ahí hay culpa también de la oposición política en la Argentina. No todo es responsabilidad del gobierno. ¿Cuál es la culpa? Hay culpa de la oposición argentina. ¿Cuál es la culpa? La culpa es que no ha sabido estructurarse y pararse como corresponde a una oposición frente al gobierno. No, acá ¿sabe cuál es la culpa? Acá la culpa es que este gobierno es cualquier cosa menos republicano, y lo que hizo fue con la billetera del gobierno nacional salir a comprar gobernadores.
Entonces, ¿cuál es la culpa de la oposición? Y bueno, Es que es ¿qué una te parece política bien? extorsiva. A mí no, No, aparte, no, ¿sabes ¿te qué? parece bien? Yo, ¿sabes qué? Gobernador del Los peronismo. carpetazos y los medios de comunicación extorsionan públicamente a los dirigentes políticos y sindicales diciéndole que si no acompañan la reforma laboral, la reforma previsional y la reforma impositiva, Bueno, pero- o los meten en cana o pero los fíjate, hacen hay que mierda notar- públicamente. No, hay dirigentes gremiales Cristina que nos han avisó tenido- a los candidatos de Unidad hay Ciudadana, nos dijo, dirigentes prepárense gremiales. porque le van a tirar con todo. Hay pero hay dirigentes que separar. gremiales muy dignos Sí, que no por le supuesto. temen a Sí, eso, obvio, que se por paran supuesto. y que le han Los que hecho mil inventan, campañas gato. De la como Roberto bancaria, por Varela. ejemplo. Sí, Y hay Palazzo, dirigentes Latano, políticos. Catalano, mi amigo. Bueno, y hay dirigentes políticos que están Bueno, escondidos entonces no bajo diga de la la cama. oposición. Pero A ver, no los diga la focos- oposición, porque el los poder, focos están la perversión, disculpame una cosa, Hay la perversidad parte- de estos tipos. Pero hay parte de la oposición que es Bueno, una hay parte de la vergüenza en la oposición, Argentina hay de parte de la hoy. oposición que se dice oposición, pero que Entonces, es parte del tampoco oficialismo. le digamos que es toda culpa del gobierno. No, pero ¿eh? Gato, el bloque de poder que está funcionando acá funciona de esta manera. Hay una parte que se dice opositor, que en realidad es parte del oficialismo. A ver, el señor Urtubey, ¿es de la oposición? Porque si vos decís que el problema de la oposición es Urtubey, no es del oficialismo. Y sí, bueno, claro. está bien. Y así tantos otros, como el señor Pichetto. obvio. Ahora, la oposición política a este gobierno también es un error presuponer que solamente la dirigencia política y sindical. Se demostró, por ejemplo, en las movilizaciones populares. La oposición somos cientos de miles de ciudadanos argentinos que estamos en contra de esto. Ahora, que la política, que la corporación de la política manipule con los medios de comunicación, con el Poder Judicial, con los servicios de inteligencia, para tratar de destruir la República, porque estos tipos que se decían republicanos lo que están haciendo permanentemente... A ver, Gato, la gente, los dirigentes políticos tienen terror de una operación de Clarín, comerse una tapa de Clarín. Tienen terror A ver, no de lo que los puede metan decir en del cana. episcopado, pero le están hablando a Clarín. Sí. Están hablando a Clarín, Sí. están diciendo que Clarín está haciendo... La reacción, por eso mostramos, la reacción de la Iglesia, que por primera vez en los últimos años, yo creo que hay que darle este marco. Es la primera vez, yo sigo mucho los temas de la Iglesia, por primera vez en los últimos años el episcopado argentino sale con un documento tan duro contra los medios. Pero no es contra los medios en general, sino contra Clarín en particular. Fue por lo que Y la recién Nación mostraba. Fue por lo que recién mostraba. Lo del programa de los leucos que lo provocaban a Juan Graboy, que Juan Graboy ayer le dijo invítenme y lo discutimos cara a cara y obviamente que no tuvieron respuesta. No lo invitaron. Es una respuesta a eso el duro documento de la Iglesia de hoy. Es una respuesta a eso. Está dirigido a un medio de comunicación. Quieren defenestrar Y al también Papa. están No es dirigiendo- solamente un está medio, no es dirigido al solamente un medio de gobierno. comunicación, también es un grupo de periodistas que trabajan en otros medios, no los dueños de los canales, pero sí un grupo de periodistas que están en el por ejemplo Feynman, que están en el WhatsApp de Marcos Peña, y todo el mundo sabe que el señor Marcos Peña está todo el tiempo digitando este tipo de operaciones, lo que se discute, lo que no se tiene que discutir, cuando tiramos una bomba de humo para distraer la atención pública, cuando generamos tensión. A ver, Gato, con una mano en el corazón, vos tenés muchos años en el periodismo, vos te das cuenta cuando se arma una campaña. Si medios de comunicación y periodistas de distintos medios de comunicación empiezan, por ejemplo, ahora empezaron con que el Papa no era lo suficientemente duro con los pedófilos. Yo estaba viniendo para acá y le estaban dando en todos lados No, diciendo... bueno, pero no los- aparte, bueno, a ver, eso es una... yo lo anticipé la semana pasada que se venía esta campaña y hoy este documento de la Iglesia me está dando la razón. ¿Y por qué Lo es la anticipé campaña? Entre otras cosas, porque porque están molestos porque el Papa va a Chile y se reúne con la comunidad Y no mapuche. viene acá, y no viene Y no acá, viene acá, porque ¿por no qué? quiere legitimar a un gobierno que ha tomado posición claramente por el neoliberalismo. Sí, y además tomar porque- posición por el neoliberalismo supone Tal cual. dejar a millones y millones de compatriotas por fuera del margen de pobreza. También Eso es la porque- pobreza cero de la que hablan. También porque el Papa estaba muy molesto con el episcopado anterior que se borró. Como se borraron muchos dirigentes políticos, se borraron los obispos de la anterior comisión y recién ahora está encontrando en esta nueva comisión episcopal sintonía con lo que el Papa dice a nivel mundial y lo están haciendo en la Argentina. Era una cosa de loco también. y la que los persecución- obispos argentinos se prácticamente hacían lo opuesto a lo que el Papa marcaba desde Roma. Era una locura. Y la persecución política a los dirigentes de la oposición, a ver, esto de que esté Zanini en cana, por ejemplo, ¿alguno me lo puede explicar? Es una cosa, a ver, como tantos otros, ¿no es cierto?, que no tienen ni condena, pero a ver, Zanini ni siquiera lo denunció, Nisman. Si es una vergüenza total, que esto no es un escándalo ético, porque cuando vos lees la prensa internacional, cuando lees el diario El País, ahí sí sale, Gato. Entonces, acá vimos una burbuja. Estos señores construyeron una burbuja. Que se va a destruir en cualquier momento. Bueno, obviamente, ojalá se destruya, digamos, por lo menos la burbuja informativa y podamos tomar conciencia, porque estamos todo el tiempo discutiendo las pelotudeces de la política. Las cosas importantes, lo que tiene que ver con el proyecto industrial, de país, distributivo. No hay debate político en la No hay Argentina debate, de hoy. no hay debate. Es Entonces una esto le sirve, mediocridad, porque en el resto no hay de los debate canales de televisión,
político. ¿Sabés qué pasa? En el resto de los canales de televisión en este momento, sacándote a vos, están discutiendo seguramente las nimiedades para no discutir lo importante. Sí, están con las retroexcavadoras que mandaron a la casa de Milagro Sala que no encuentran No nada. encuentran dinero, ¿viste? No Entonces, obviamente, pero nada. sigue presa. Ahora, pero al sigue que sí- presa, y al que sí le encuentran es a Macri. Mirá lo gracioso. sí. Entonces, y estos tipos que todos los días que pasan le encontramos un curro distinto. Todos los días. Ahora son los parques eólicos, antes era Bianca, después fue la autopista del Sol. Una serie interminable de quilombo. Ahora, lo cierto es que para la opinión pública, ellos son los honestos y nosotros somos los corruptos. Es una cosa de loco. Los honestos se que hicieron millonarios en los 70, digamos, con la dictadura militar, y de la mañana a la noche, por una suerte de operación de lobotomización colectiva con la posverdad, pasaron a ser los paradires de la honestidad. Decime si no hay política comunicacional. Jorge, volviendo al caso de Héctor Timerman, ¿qué pasa si no le dan el visado? No, yo insisto, yo creo que esto es parte de una entente y una estrategia de pinzas elaborada entre Bonadío y la Casa Rosada, que tenía como objetivo básicamente a seguir castigando ¿Pero se puede sádicamente. morir? ¿Se puede A ver, morir? digamos, yo no soy oncólogo, lo que puedo decir es que el tratamiento es imprescindible para que él siga con vida. En Estados Unidos. En Estados Unidos porque es el único lugar donde se desarrolla un tratamiento de esas características para ese cáncer. Esta gente que habla, Sí. yo me llama la atención que la gente opina En forma oncológicamente ignorante, claro. sin tener la menor idea de nada y se atreven vergonzosamente a hablar de la salud de una persona que está en una situación límite con una facilidad terrible. Entonces, digo, más allá de ¿qué es lo que significa esta entente? El Departamento de Estado, como lo estuvo con Nisman en determinado momento, se opuso fuertemente a cualquier acuerdo con Irán. Trump lo dice públicamente, que va a dar de baja el acuerdo entre Irán, entre Estados Unidos e Irán, que se llama 5+1, que lo aprobó Obama, y que Trump lo está bastardeando. ¿Por qué? Porque tienen, tanto Macri como Trump, en eso son lo mismo, además de ser dos empresarios, son lo mismo y piensan la realidad internacional igual, en el cual tenemos a una persona como Héctor Timerman siendo una víctima de toda esa estructura geopolítica. Ahora, también ahí no crees, parece duro creer esto, pero bueno, que hay un pase de factura justamente de Estados Unidos a Héctor Timerman. Pero por política que supuesto, son. doble Y de pase. Israel. Y de la derecha Obvio. israelí, por supuesto. De Netanyahu. Obviamente, lo que no le van a perdonar es que un argentino judío, y esto como llamamiento argentino judío lo digo, haya sido canciller de un país, de un gobierno nacional y popular, comprometido con la integración regional, con la integración latinoamericana, porque lo que esperaban de una persona que venía siendo hijo de Jacobo Timerman es que se plegara a los designios de la DAIA y de la AMIA, que están asociados internacionalmente con la derecha más furibunda del Estado de Israel. Y son la embajada paralela, lo sabe todo el mundo. Yo cuando estuve dentro de la DAIA no podía creer los llamados de teléfono que venían cuando inicialmente, y yo fui La testigo DAIA y que partícipe, acompañó inicialmente, al llamaban de la inicio. embajada desesperados para que no acompañen. ¿Sabés qué me llama mucho la atención a mí, además? El proceso de estupidización y lumpenización colectiva, porque son tan brutos, porque estos pseudos intelectuales en realidad todo el tiempo construyen argumentos que en cualquier ámbito medianamente serio y académico se lo destruyen. O sea, hoy, por ejemplo, uno de los argumentos era Timerman pactó con el terrorismo iraní. Sí. Timerman no pactó con el terrorismo, pactó con el mismo Estado iraní con el cual pactó Obama, por ejemplo. Exacto. Entonces, llevan a la gente un nivel de estupidización Sí, y de sí, embrutecimiento tan grande que la verdad que... Bueno, es lo que dice Andajasi, que pruebe alguna medicina iraní, una barbaridad. Bueno, otra cosa, digamos, a ver, no es lo mismo cambiar de nutricionista que cambiar de oncólogo, ¿no? Ahí O sea, está, cualquier- mira, Ah, ahí eso lo que es dice. perverso, A eso- Timerman le revocaron la visa de Estados Unidos, lo bajaron del avión, todo no se puede. O tenés propiedad en New York y te querés ir a tratar allá, o sos pro iraní chavista, que pruebe con la medicina venezolana o iraní. eso realmente- Eso es creo totalmente sacado de cualquier contexto Pero humano. es el digo. margen, digamos, él ¿Pero qué es dice lo que buscan Macri con esto? piensa, esto es lo que la Pero gente no tiene es que entender. Andajasi. A ver, el Claro, problema no es Andajasi, no es Iglesia, es un dispositivo. ¿Qué es lo que buscan? Construir legitimidad en una sociedad, digamos, que se está empobreciendo y que Pero se esto cae de genera la... mucha más bronca, Pero por esta favor. bronca a ellos les sirve para gobernar, gato. Este es el punto. Ellos polarizan a partir de ejes simbólicos imaginarios porque es inexplicable lo que están haciendo. Si vos cuando hablas, por ejemplo, con cualquiera de los militantes que defiende este proyecto, que te dicen, ustedes eran todo chorros, lo que nos dejaron ustedes, la violencia, la corrupción, no tienen una sola idea para mostrar porque no tienen un solo logro económico y social para mostrar. Pero es esto, si Entonces, Timerman pactó con el terrorismo, entonces en la cabeza de ellos es que Timerman se muera. Claro. Lo que está diciendo es eso, porque pactó con el terrorismo.
Que Timerman se muera, lo que quisieran es que Timerman se muera. Perdóname, y Obama pactó con Irán un acuerdo nuclear. Perdóname, a ver, ahora, porque digámosle a la gente, nosotros por ahí lo damos por sobreentendido. De desnuclearización. De desnuclearización, pero de utilización de la energía nuclear también para fines pacíficos. Por eso lo quiere desarmar ahora Trump. Sí, porque dice que era un... A ver, lo que es una cosa increíble, Gato, para mí esto es lo más triste de todo, es cómo los medios de comunicación, que supuestamente deberían ser, ustedes se formaron, los tipos de tu generación, para aportarle una visión crítica, pues son todos muchachos de tu generación, que vivieron en los 60 y los 70, ahora están dopando culturalmente a la gente. Todo el tiempo es como una suerte de droga que te cae para ser cada día más tonto, más lumpen, descontextualizar todo. Y no discutir las cosas importantes. Bueno, esa es la clave, claro. Lo has dicho parece una brutalidad, pero ¿vos creés que realmente desean pero que por supuesto, si uno mira los tuits que aparecieron hoy, no solamente Andejasi, sino Iglesias o incluso Feynman, etcétera, etcétera, lo que desean, la cosa perversa y sádica, de alguna manera, es un disfrute de la prisión injusta de Timerman, de Zanini y de otros que están encarcelados por una truchada. Sí, es humillarlos. No, pero además, digamos, la gente tiene que... Por eso no son los periodistas. A ver, a Milagro Sala le hicieron exactamente lo mismo. Exactamente. Bueno, y a Vudú, digamos, mostrándolo como lo mostraron también. Entonces, acá, por eso, acá... Nosotros cometemos un error, Gato, si personalizamos. Esto no es un problema de Andajasi o del otro muchacho, ni siquiera de Feynman. Es una política. Es una política. Y estos tipos lo que hacen es diseñar una política comunicacional. Es la política que más aceitada tiene la política comunicacional. Bueno, a ver, yo creo que cambiemos para... tendría que rápidamente sacar un comunicado y despegarse de las barbaridades que ha dicho Andajasi y el diputado nacional Fernando Iglesias que los representa. La verdad que hoy cambiemos. La diputada Elisa Carrió, que dice que es realmente muy católica, creyente y que tiene alguna capacidad, tendría que estar sacando hoy un comunicado para desprenderse de quien ha sido un realmente ferviente colaborador de ella como Fernando Iglesias. Porque si no, realmente uno piensa que lo que ustedes están diciendo es realmente el pensamiento del gobierno y que están deseando lo peor. Sería lo peor para la Argentina, justamente que este odio y esta revancha que se vienen notando estén siendo monitoreados. Hay que aceptarlo porque en política la ingenuidad no existe. Es un dispositivo. Si vos tenés a un tipo que de alguna manera lo están condenando a muerte, como a Timerman, y al mismo tiempo, mediante mecanismos que aparecen desde el diario La Nación hace 2 años, tenés a Echecolatz, el secuestrador del padre de Héctor. Ahí está. Es parte de un proceso, muchachos. Pero no podemos, esas dos cosas son parte de un mismo fenómeno social. Y otra cosa, perdóname, ¿cómo funciona el dispositivo sintéticamente? Ellos generan por abajo fracking social, mandan a los intelectuales orgánicos de la derecha, que son los periodistas, a meter odio, revanchismo de clase, y después te la ponen a Heidi, ¿no? Porque, a ver, la construcción de Vidal, uno ve la televisión y Deportivo Vidal, todos los programas de televisión, como figura alternativa para mostrar la bondad frente a la maldad, es evidente. Entonces, es un operativo de pinzas por arriba, ¿no es cierto? Emociones positivas, un discurso vacío y frívolo. Y por abajo, mandan a los perros del sistema a que le pudran la cabeza a la gente, a que vacíen de contenido el debate político y a comprar periodistas, fundamentalmente. Es el policía bueno y el policía malo. Hacemos una pausa y continuamos.